Buenos días a todos los funcionarios y colaboradores de la Defensoría Pública del Ecuador. En nombre de ICAP Business School y la Universidad Guillermo Marconi, les damos una cordial bienvenida a esta masterclass sobre inteligencia artificial y justicia penal, retos éticos, probatorios y normativos, un espacio de reflexión y aprendizaje sobre cómo la tecnología está transformando la práctica jurídica y los desafíos que esto implica para el sistema penal. Agradecemos su presencia y participación en esta jornada formativa que busca fortalecer el conocimiento y la adaptación del sector justicia ante los avances tecnológicos. Agradecemos también a los asistentes confirmar su asistencia en el link de registro que se encuentra en nuestro chat. Para dar inicio oficial a este encuentro, tengo el gusto de presentar al presidente ejecutivo y director general de ICAT Business School, el señor Elmer Balcázar, quien compartirá con nosotros unas palabras de bienvenida. Gracias, Erika, y bienvenidos a todos a este evento relacionado sobre eh, inteligencia artificial aplicada al derecho penal, sobre todo quizás a los temas claves que a cualquier defensor público o abogado del Estado le implica de manera responsable, ética y profesional, que tiene que ver pues, con todos los campos del conocimiento de la justicia, pues, la parte probatoria, normativa, derecho ético, que sin duda la inteligencia artificial, como lo decía la vez anterior el profesor Damián Toussaint, no lo podemos dejar en manos exclusivamente de la inteligencia artificial. Yo quiero agradecer profundamente pues, a nuestro ya amigo de la casa, al doctor Ricardo Morales. También quiero dar la bienvenida y agradecer, aparte del equipo del Colegio de Abogados, a su presidente del Colegio de Abogados de La Suaya, al doctor Rubén Calle, también responsable al presidente del Colegio de Abogados del Cañar, que sé que nos acompañan hoy, y a todo el equipo también de Cuenca, que están haciendo un estupendo trabajo en esa zona para poder seguir desarrollando nuestras alianzas estratégicas con organizaciones del Estado y con colegios profesionales que sin duda se enfrentan todos a un enorme cambio que nos está trayendo esta nueva era de inteligencia artificial, que sin duda está redefiniendo todos los campos del trabajo, las normativas, las leyes, y que sin duda los profesionales de la ley tienen que estar constantemente actualizándose, ya no simplemente como abogados, sino también enfrentándose a los enormes retos que trae este cambio de era, que por supuesto hay gente que tiene miedo, es normal, porque la inteligencia artificial nos puede dar mucho miedo. De hecho, alguien decía que la inteligencia artificial puede ser tan tonta o tan inteligente como es la persona que la investiga. Y esto lo está demostrando cada día más. De hecho, el propio eh, fundador de OpenAI le entrevistaron no hace mucho preguntándole, oye, ¿cuánto la gente controla la inteligencia artificial, en este caso el chat GPT o el chat GPT, ¿no? Y este hombre dio una respuesta que es asombrosa, la puedes ver en internet, que es que prácticamente el 99% de las personas están usando muy pobremente este recurso de la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, que ha sido sin duda el pionero, ¿no? Yo creo que en este tipo de eventos lo importante es que desarrollemos el pensamiento crítico que debe estar siempre en la justicia, y también no nos olvidemos que la creatividad no la va a tener nunca la inteligencia artificial ni ninguna herramienta que creemos los seres humanos. Debe estar en nuestra mano investigar para, como decía Albert Einstein, poder avivar nuestra inteligencia y nuestra capacidad de solventar problemas ante las crisis que día a día vamos a tener. Igual como la economía lo tiene, si la economía es multicurva, es cúrvica, evidentemente todos los grandes retos de la sociedad nos van a llevar que constantemente sigamos aprendiendo. Y en esta etapa de la inteligencia artificial, sin duda es crucial que desarrollemos un compromiso profundo con entenderla, para dominarla y para conseguir un nivel técnico que definitivamente nos permita trabajar con mayor transparencia, con mayor eficiencia, con rapidez, porque el mundo en el que nos ha tocado vivir sin duda es
extremadamente rápido. Agradeceros a todas las personas que estáis en este evento y pues de nuevo darle la enhorabuena y las gracias al profesor Damián Tuset por estar aquí. Y nada, os doy la palabra para que continuéis con este evento. Gracias, Germán. A continuación, tengo el honor de presentar al profesor Damián Tusset Varela, quien dirigirá esta interesante sesión. El profesor Tusset es jurista especializado en ciencia y derecho con amplia trayectoria en el ámbito de la justicia penal, la seguridad y la ciberseguridad. Ha ejercido en distintos juzgados en Madrid y actualmente se desempeña como jefe de sección de la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Además, es tutor universitario y colaborador académico en diversas maestrías vinculadas a la ciberseguridad, el derecho público y la prevención del delito, destacando por su visión innovadora sobre la inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico. Profesor Tusset, bienvenido. Le cedemos la palabra para iniciar su sesión. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todos los miembros de ACAI. Gracias a los asistentes. Hablaba el profesor Hermel, hablaba de miedo. Bueno, dicen que el miedo es una señal de inteligencia. Y si eso es cierto, qué inteligente nos hemos vuelto últimamente. Tenemos miedo de todo, del futuro, del cambio y ahora también del pobre algoritmo, que solo quiere ayudarnos con los correos o sugerir una receta de pasta. El miedo a la inteligencia artificial es curioso. Tenemos que las máquinas piensen, pero a veces si nosotros mismos tomamos el tiempo de hacerlo, de pensar. Nos preocupa que la inteligencia artificial nos quite el trabajo, pero no nos inquieta tanto cuando una excusa barata nos quita la pasión. Yo sinceramente solo puedo agradecer que cuenten conmigo, incluso si lo hacen con una ceja levantada y un dedo sobre el botón de apagar. Así que gracias por dejarme participar, por dejarme pensar con ustedes, aunque a veces esto nos dé un poco de miedo. Sobre todo, si nos atreviéramos a hablar con lo desconocido, todavía pues estaríamos asustados del fuego mismo, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir la presentación. Vale. Bien. Dicho lo anterior, pues ya me presento. Mi nombre es Damián Tuset Varela, soy jurista, abogado, doctor en Derecho e investigador en Derecho de la Inteligencia Artificial. Durante los últimos años me he dedicado a estudiar esta frontera difusa entre pues, la razón jurídica, la razón algorítmica, este espacio donde el derecho y la moral y la matemática se sientan a tomar café y no siempre se entienden, ¿verdad? He trabajado analizando cómo la inteligencia artificial está transformando la imputación penal, la valoración de la prueba, la función del abogado, del ministerio fiscal, de los jueces y, en el fondo, la propia idea de justicia. Y cuando más profundizo en ello, más me convenzco de que la pregunta no es si las máquinas pueden pensar, sino que nosotros seguiremos pensando cuando las máquinas lo hagan por nosotros. De hecho, cada vez se habla más de esto, ¿no? No vengo hoy a vender miedo tecnológico, la tecnofobia no tiene nada de jurídico, sino a proponer algo mucho más ambicioso, un ejercicio de razonamiento jurídico. Porque el desafío no está en la máquina, sino en el jurista, en el jurista que no la comprende. La inteligencia artificial, en este caso, hoy vamos a tratar sobre el derecho penal, centrarnos en esta rama, no destruye el derecho penal, lo pone a prueba, nos obliga a preguntarnos de nuevo por cosas que creíamos resueltas, qué es la libertad, qué es la culpa, qué significa juzgar, y por eso también estamos aquí, fiscales, operadores, pensadores de derecho, porque si hay un lugar donde la inteligencia artificial no puede decidir sola, es precisamente en el territorio donde el Estado ejerce su poder más extremo, en el castigo. El derecho penal nació para limitar el poder. Hoy debe aprender a limitar el poder de las máquinas. Así que les invito a hacer un viaje, no solo jurídico, desde el pues, Homo juridicus hasta el Homo que podemos llamar algorithmicus, desde la imputación hasta la predicción, desde la justicia humana hasta la tentación de la justicia automática. Prometo que no vamos a hablar solo de robots,
hablamos de nosotros, de nuestras decisiones, de cómo el derecho puede seguir siendo humano en tiempos por inteligencia artificial. Recordemos, con carácter previo para sentar las bases de esta sesión, que el derecho penal moderno, desde Beccaria, desde Feuerbach, se fundamenta en tres pilares. Tenemos la libertad del individuo, el presupuesto de la imputación moral, la ley previa y cierta, garantía frente a la arbitrariedad y la racionalidad humana como base de la responsabilidad. La inteligencia artificial sacude estos tres cimientos. En primer lugar, cuestiona la libertad, porque la conducta humana comienza a ser leída y prevista por sistemas que se arrogan la capacidad de anticipar la desviación, desafía la ley, porque las decisiones algorítmicas operan mediante correlaciones estadísticas, no mediante normas escritas, y en tercer lugar, erosionan la racionalidad jurídica, porque sustituyen el juicio práctico humano, lo que conocemos como la prónesis, por un cálculo matemático basado en probabilidades. En otras palabras, la inteligencia artificial traslada la justicia del ámbito del logos jurídico al del algoritmo técnico. Es aquí precisamente donde el derecho, como ciencia de lo justo, debe resistir. Bien. Entonces, la inteligencia artificial en el orden jurídico vamos a tratarla desde tres grandes puntos de vista. Desde la transformación, la inteligencia artificial como actor epistémico y desde la justicia penal. Bien, dicho lo anterior, y ya centrándonos en la filosofía del derecho y la crisis de la razón jurídica, ya Bobbio escribía que el derecho es el punto de equilibrio entre el poder y la razón. La inteligencia artificial, al ser una razón instrumental sin ética propia, altera este equilibrio. Lo que hace es desplazar la razón práctica del juez, del fiscal, del jurista, del abogado, que deliberaba con prudencia y conciencia por la razón instrumental de la máquina, que calcula sin comprender. Desde este punto de vista, podríamos decir que estamos ante el paso del ius rationalism al ius algorithmicum. La pregunta que emerge es, ¿puede haber justicia sin conciencia moral? Hans Onans, en el principio de responsabilidad, advertía que toda tecnología requiere una nueva ética de la precaución. Obra de tal modo que efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana en la Tierra. Lo que trasladado al derecho penal significa actúa de tal modo que el uso de la tecnología no destruya la legitimidad moral del castigo. Entramos así en la ética en sí mismo y en lo que es la función de del jurista, del ministerio fiscal en particular. La ética pública se ha transformada. Ya no basta con integridad personal, ya no basta con un celo procesal. Ahora el jurista debe ser garante epistemológico y tecnológico. Debemos ser el custodio de la pureza de los medios del conocimiento, porque quien controla los datos controla la realidad procesal y quien controla el algoritmo controla el resultado. La función del jurista, por tanto, deja de ser solo jurídico penal, jurídico procesal, y se convierte en una función mucho más amplia, en una función, si cabe, tecnológica, filosófica y política. Frente a esta tentación de automatizar la justicia, el jurista debe recordar una vieja máxima kantiana. El ser humano nunca debe ser tratado como medio, sino siempre como un fin en sí mismo. La inteligencia artificial, cuando ésta clasifica a una persona, por ejemplo, como riesgo alto o sujeto de vigilancia prioritaria, el peligro no solo es procesal, es un peligro ontológico. El individuo deja de ser fin y se convierte en este caso en dato. Y es por eso que es especialmente importante hablar de ética y de poder en este panorama. Visto lo anterior, pasamos a los fundamentos filosófico-jurídicos. ¿Qué significa la inteligencia artificial? La justicia algorítmica surge cuando las decisiones judiciales o fiscales son influenciadas o determinadas por sistemas automáticos, o mejor dicho, automatizados. Esto plantea cuatro escenarios que hoy ya son reales en el mundo, donde no lo son, pronto lo serán. Hablamos de la investigación algorítmica, sistemas policiales, de reconocimiento facial, rastreo de patrones de comportamiento o incluso predicción de delitos, lo que se conoce como predictive policing. Luego tenemos el análisis probatorio automatizado, sistemas de inteligencia artificial que revisan miles de documentos, audios, vídeos
y sugieren conexiones o autores probables. En tercer lugar, la evaluación judicial de riesgo, algoritmos que estiman la probabilidad de fuga, la probabilidad de reincidencia, y finalmente tenemos la ejecución penal inteligente, o la ejecución penal a través de sistemas de inteligencia artificial, mejor dicho, porque de inteligente, pues lo decía antes el profesor, no siempre es inteligente la inteligencia artificial, ¿no? Entonces habla mejor de ejecución penal automática. Hablamos de sistemas de seguimiento electrónico, monitoreo predictivo o gestión de población carcelaria con modelos de riesgo. Cada uno de estos espacios transforma silenciosamente los principios del derecho penal liberal. Pasamos del acto al perfil, del juicio humano al cálculo automatizado, de la presunción de inocencia al pronóstico de peligrosidad. Y si el jurista no domina este nuevo territorio, perderá no solo el control de la prueba, sino incluso la legitimidad de su función. Hablábamos antes del miedo, ¿no? Es aquí donde debería surgir el miedo, ¿no? En ese jurista que no conoce pues esta nueva realidad y estas nuevas normas. Vivimos pues una mutación antropológica del derecho. El Homo juridicus, el sujeto racional, moral, el derecho penal clásico, cede paso al Homo algorithmicus, reducido a datos, probabilidades, patrones de conducta. Este desplazamiento redefine el objeto mismo del derecho penal, de la acción culpable a la correlación predictiva, de la responsabilidad subjetiva a la responsabilidad estadística. El peligro es evidente. Si la culpabilidad se sustituye por cálculo, el derecho penal se convierte en ingeniería social predictiva. El castigo deja de ser reacción a un acto libre y pasa a ser un simple administrador de riesgos. Y entonces el jurista se convierte, sin darse cuenta, en un operador de un modelo estadístico, no un garante del Estado de Derecho. Y este es el punto exacto donde el derecho se deshumaniza. Bien, por eso podemos hablar de tres dimensiones que decíamos del impacto de la inteligencia artificial en el derecho penal. La epistemológica, pues transforma la forma de conocer los hechos, cómo se investiga, cómo se prueba. La normativa, pues redefine los límites de imputación, quién responde por las decisiones automatizadas. Y luego una tercera que es la axiológica, cuestiona los fundamentos éticos del castigo y de la justicia en sí misma, ¿no? En la tradición jurídica clásica, además, el juicio penal se construye sobre tres pilares. El hecho, determinado empíricamente, la norma, que valora jurídicamente este hecho, y la decisión, que vincula ambos a través pues, de una argumentación racional. La inteligencia artificial introduce un cuarto elemento, el dato. El dato, a diferencia del hecho, no es experiencia, es abstracción. Es una huella digital, un registro, un patrón. Y a diferencia del hecho jurídico, el dato no posee contexto ni posee intencionalidad. Así, el riesgo de la inteligencia artificial en el proceso penal es que el dato suplante el hecho y la correlación estadística sustituye a la causalidad jurídica. El jurista no puede, por ejemplo, imputar a alguien porque el algoritmo indique un 87% de probabilidad de reincidencia. Esto no es un hecho, esto no es una prueba, es una inferencia probabilística, pero sin un contenido ontológico. El derecho, sin hechos verificables, degenera en técnica de gestión de riesgo. El derecho es mucho más que una técnica de gestión de riesgo, o el derecho penal. Eh, bien, a ver, vale, continuamos con la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de imputación en derecho penal, tradicionalmente distinguimos dos grandes dimensiones, la imputación objetiva, la imputación subjetiva. La imputación objetiva que vincula el resultado con una acción, la imputación subjetiva que atribuye culpabilidad con base a dolo o culpa. Ahora bien, en el contexto algorítmico, ambas categorías se tensan. Cuando un jurista, un fiscal, un abogado un juez utiliza un sistema predictivo, ¿a quién se imputa el resultado erróneo del algoritmo? ¿Al programador? ¿Al operador? ¿Al fiscal? ¿Al Estado? Desde el punto de vista de teoría del delito, la inteligencia artificial, o mejor dicho, un sistema, aquí un comentario, gran parte de la gente habla de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una rama
de la informática. Mejor es más preciso. Como juristas, podemos defender, ¿no?, la necesidad de utilizar la palabra precisa. Sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial no pueden ser autores, porque los sistemas de inteligencia artificial, las herramientas, carecen de voluntad, carecen de conciencia. Ahora bien, pueden ser un instrumento mediato. Aquí cobra vigencia la doctrina de Roxin sobre la autoría inmediata en aparatos de poder organizados. Quien controla el aparato, aunque no ejecute materialmente la acción, mantiene el dominio del hecho. En una analogía moderna, podríamos hablar de una autoría inmediata algorítmica. Es decir, quien diseña, entrena o despliega un sistema de inteligencia artificial con capacidad de producir efectos jurídicos previsibles, conserva el dominio funcional del hecho, aunque la ejecución inmediata sea automatizada. Luego tenemos la responsabilidad. Sino un sistema mismo. La responsabilidad penal del operador humano podría derivarse de culpa por selección inadecuada de la herramienta, o bien culpa por falta de supervisión del sistema, o bien culpa por omisión de verificación o interpretación crítica del resultado. En el plano administrativo, en el plano civil, la responsabilidad objetiva del Estado podría ser por falta o por falla del servicio algorítmico, que podría aplicarse por analogía a la doctrina de responsabilidad del error judicial. En definitiva, en el ámbito penal, la inteligencia artificial no genera una nueva culpabilidad, pero sí nuevos espacios de imputación y sí nuevos espacios de omisión culposa. También cobra especial relevancia una nueva interpretación, un nuevo conocimiento, el principio de legalidad. El principio de legalidad, consagrado en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución, exige que nadie puede ser sancionado sino por un acto previamente escrito por ley, principio básico general de derecho. Sin embargo, los sistemas de machine learning operan por autonomía estadística. Reglas internas, o mejor dicho, generan reglas internas no programadas explícitamente por el legislador ni por el operador, lo cual introduce una forma de derecho algorítmico no legislado, donde las decisiones derivan de patrones empíricos, no de normas jurídicas. Claro, desde un punto de vista garantista, esto no tiene cabida. Cabe la colación, en este sentido, a Frejoli, que nos recuerda que el derecho penal es un sistema de límites al poder punitivo, no un sistema de eficiencia. Por tanto, cualquier inferencia automatizada que produzca consecuencias jurídicas debe ser controlada, debe ser documentada y justificable conforme a la ley. La legalidad penal no puede coexistir con la opacidad algorítmica. También si hablamos de la prueba. Bien, en cuanto a la prueba, la teoría de la prueba, la inteligencia artificial introduce un cambio profundo. El estándar que conocemos, el estándar de más allá de toda duda razonable, se sustituye de facto por un estándar probabilístico, más allá de cierta probabilidad estadística. La verdad judicial, sin embargo, no es una cuestión de probabilidad, sino de convicción personal, de convicción racional. No basta que un algoritmo diga hay una alta correlación entre el acusado y el patrón de conducta. No, es necesario establecer una relación causal, una relación verificable, argumentada. Aquí la inteligencia artificial puede ser auxiliar, ¿verdad? Pero nunca determinante. El jurista debe siempre conservar el monopolio del juicio racional, no del cálculo automatizado. Como advierte eh, Hunter Jacobs, el hecho penal solo tiene legitimidad si mantiene su carácter comunicativo y normativo, no solo técnico. Un algoritmo no comunica reproche moral. Un algoritmo emite resultados matemáticos.
Piensen por un segundo. Resultados matemáticos no dejan de ser, si vamos a la base, ceros y unos. Lógicamente, si pensamos en ceros y unos, desde un punto de vista del derecho penal, nos llevaremos las manos a la cabeza, ¿verdad? Por eso, la justicia penal no puede transformarse en un sistema de gestión de riesgos al que veníamos haciendo, haciendo referencia. Bien, continuamos hablando de la humanidad, de la importancia, que puede parecer algo obvio, pero es algo especialmente relevante. En este sentido, el artículo 3 de la Constitución de Ecuador establece que el Estado tiene como fin garantizar el goce efectivo de derechos y libertades. Y lo mismo con gran parte de las constituciones modernas. Además, hay otro principio básico que es la dignidad humana. La dignidad humana es fundamento de todo orden jurídico. La inteligencia artificial, si no es regulada éticamente, amenaza este principio de humanidad. Al reducir el sujeto a un perfil de datos, cosifica al imputado. Deja de ser una persona, pasa a ser un vector de riesgo. Esta despersonalización del derecho penal constituye una regresión hacia pues, el derecho penal de autor y hacia la culpabilidad por personalidad que el constitucionalismo moderno desterró. Por eso, el uso de la inteligencia artificial o en la justicia de sistemas, como decía, de inteligencia artificial en la justicia penal debe someterse siempre a tres límites ético-jurídicos básicos esenciales, a muchos más, pero a tres básicos. Primero, el control humano significativo, no un mero control humano, un aparente control humano que luego no lo es, porque los humanos somos como somos. Y la tendencia va a ser, no, lo utilizamos, pero luego hay un control hasta que deja de haberlo. Y es todo un barniz. No. Debe haber siempre un control humano significativo. Toda decisión debe ser revisada por una autoridad responsable. Segundo lugar, la transparencia algorítmica. Los sistemas deben ser auditables y explicables. Esto es básico, y esto es básico especialmente para los abogados y para el derecho de defensa. ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión? La caja negra, podemos hablar, ¿no? Igual que existe una caja negra en los aviones, hay un accidente y luego obtenemos de ahí todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Pues lo mismo tiene que ocurrir con los sistemas de inteligencia artificial. El problema aquí, normalmente, es que esto choca con los intereses de los particulares o de las empresas que habitualmente desarrollan las aplicaciones de sistemas de inteligencia artificial, porque las empresas hay que preguntarse, ¿realmente es necesaria implantar herramientas para lo que se venía haciendo? ¿En qué va a cambiar? ¿En qué va a mejorar? Entonces, para mí esto es básico, ya no solo en el ámbito jurídico, que es el nuestro, en general. Hay pues esta necesidad, ¿no? En el boom, en el, como se palabra, el término en inglés, el hype que hay, ¿no? En la inteligencia artificial. Hay que replantearse dónde es necesaria, dónde y cómo puede mejorar. Hace falta un poco de pozo, repensar cómo y dónde la queremos implantar, implementar. Eh, a modo anecdótico, hace pocos días veía yo un cartel de unos juzgados, un cartel de la planta de los juzgados, que parecía el dibujo de, o sea, esto da para una película, ¿no? Parecía un dibujo de un niño, pero era la planta de los juzgados para que la gente cuando entrara en los juzgados viera por dónde tiene que ir. Pues claro, lo primero que se me viene a la mente estamos hablando de implementar sistemas complejos de razonamiento algorítmico, de inteligencia artificial, y luego no somos capaces de hacer con un Microsoft Word un plano del juzgado. Hombre, hay que replantearse
la necesidad y, y sobre todo lo que va a afectar, ¿no? Entonces, la proporcionalidad, retomando, es más necesaria que nunca, ¿no? Bien, continuamos hablando de los retos, ¿no? La inteligencia artificial no solo transforma los instrumentos de derecho penal, altera la ética misma del ejercicio del poder punitivo, como adelantábamos, porque la ética se fundamenta, como la ética judicial, si queremos, o jurídica, se fundamenta, si cabe, pues en la ética misma, ¿no?, del poder punitivo, la deliberación, la prudencia, la responsabilidad moral, ¿no?, del acto de decidir. Y una decisión automatizada, aun cuando sea estadísticamente correcta, puede carecer de sentido moral. El gran problema que enfrenta hoy la función, el oficio, me gusta llamarlo el oficio, ¿no?, del jurista, no es tecnológico, es antropológico. La pérdida del sentido humano. La inteligencia artificial opera por heteronomía técnica, obedece a parámetros preprogramados, autoaprendidos, sin posibilidad de deliberación moral. Por ello, delegar una decisión que afecta a derechos fundamentales, y aquí puede delegar cualquier jurista en el partido, puede delegar el abogado, puede delegar el fiscal, puede delegar el juez, el auxiliar, ¿no? Entonces, es importante que cada uno de las partes no delegue esa decisión que afecta a derechos, sobre todo fundamentales, porque eso equivale a abdicar de la autonomía moral y con ello de la responsabilidad intrínseca de cada cargo. Y si realmente estamos dispuestos a delegar y abdicar de, pues, de lo que implica, de la responsabilidad que implica cada uno de estos cargos, es ahí donde quizás sí debemos tener miedo. Luego tenemos la objetividad. La imparcialidad humana es algo que también es intrínseco, que llevamos nosotros mismos y que se ve realmente atacada por el riesgo algorítmico. El principio de objetividad es la expresión institucional del imperativo kantiano obra de modo que tu acción puede ser erigida de norma universal. La objetividad del jurista no es mera neutralidad, es una forma de justicia activa orientada por la razón, no por la conveniencia, ni por la eficiencia, ni por la eficacia. El uso de sistemas de inteligencia artificial introduce un riesgo de falsa objetividad. El algoritmo aparenta, ¿verdad?, neutralidad. No, es que es neutral, pero sus resultados dependen de sesgos, de los sesgos de los datos de entrenamiento. ¿Quién entrenó al algoritmo? Claro, aquí vuelvo a lo que contábamos ahora. Si no sabemos quién la ha entrenado o cómo lo ha entrenado, ¿cómo nos podemos defender? ¿Cómo podemos atacar esa decisión? ¿Hubiera el jurista escrito, argumentado lo mismo? ¿O se ha visto influenciado por eso, por ese borrador, claro, la inteligencia artificial? Claro, porque dirán, no, no, pero luego el juez la revisa y cambia lo que estima oportuno. Ya, pero ¿hubiera ese jurista pensado en eso? ¿Se hubiera visto influenciado por eso? Quizás no, quizás sí, no lo sabemos. Así, un sistema de inteligencia artificial que predice, por ejemplo, riesgo de reincidencia o de peligrosidad puede reproducir sin saberlo patrones históricos de discriminaciones contra los más pobres, los afrodescendientes o los habitantes de ciertas zonas. Y lo puedo sacar, porque esto ha ocurrido. No es algo nuevo. Tenemos sentencias, desgraciadamente muchas sentencias,
en este caso de los Estados Unidos de América, ¿no? En donde efectivamente se ha demostrado que había pues, estos patrones de discriminación contra los afrodescendientes en este caso. El jurista que se apoye acríticamente en esta información viola el principio de objetividad, porque confunde la apariencia de neutralidad con la justicia sustantiva. Por ello, la ética del jurista en la era algorítmica exige una nueva virtud, la objetividad crítica, es decir, la capacidad de interrogar el supuesto del algoritmo y de contextualizar los resultados. También hablamos de la imparcialidad. La imparcialidad como deber moral y como deber epistemológico. La imparcialidad no se agota en evitar prejuicios personales, incluye la obligación de controlar sesgos estructurales que pueden infiltrarse en la tecnología. La discriminación algorítmica, aunque no sea intencional, es jurídicamente equivalente a la discriminación humana, porque sus efectos son los mismos: exclusión, estigmatización o desigualdad. Desigualdad en sentido amplio o en sentido estricto de derecho procesal. Desigualdad de armas. Desde una perspectiva ética, esto nos devuelve al pensamiento de John Rawls. Una institución justa es aquella que garantiza igualdad de oportunidades bajo el velo de la ignorancia. Un algoritmo que clasifica personas por raza, por geolocalización, por antecedentes sociales, ya no policiales, sociales, rompe este velo. Introduce un sesgo estructural en la distribución de la justicia. Por ello, el jurista, como garante del principio de igualdad ante la ley, tiene el deber moral, personal, profesional, jurídico, de verificar la neutralidad material de los instrumentos que utiliza. No basta con la buena fe del programador, ni con la certificación técnica. El control de justicia o el control profesional que cada jurista, ¿no?, desprende en su actividad corresponde al mismo, no a la empresa tecnológica. Además, tenemos la transparencia, que ya hemos hablado, y la explicabilidad. En proceso penal, esto se traduce en el deber de que toda actuación del jurista y toda prueba sea explicable y comprensible. La inteligencia artificial opaca, por definición, vulnera este principio. Y aquí, claro, ocurre que muchas veces sistemas avanzados de inteligencia artificial son inexplicables incluso para sus propios diseñadores. Imagínense, para el jurista. Esta opacidad algorítmica genera lo que la doctrina puede denominar una crisis de responsabilidad, de accountability, una zona sin responsable, una zona de grises, donde nadie puede rendir cuentas por el error de la máquina. Pero claro, ha habido ese error y alguien ha resultado dañado. Desde el punto de vista de derecho, esto es incompatible con el principio de responsabilidad. Por un lado, el fiscal no puede basar una acusación, una medida cautelar o un dictamen pericial en un resultado que no pueda justificar ante el tribunal. Por ello, volvemos con la ética de la explicabilidad, porque se convierte en una extensión del deber de motivación. No se trata de entender los algoritmos en su código fuente, sino de poder explicar sus criterios de decisión, sus márgenes de error, sus limitaciones. Bien, termino rápidamente para dejar 5 minutos de preguntas. Este es un tema realmente que nos podría dar para horas de debate y horas de reflexión. Pero sí me gustaría terminar la sesión hablando de una película que, si no han visto, recomiendo, que se llama Justicia Artificial. La película Justicia Artificial salió en cines aproximadamente hace un año. No deja de ser una película, un thriller bastante interesante para el jurista. No es aburrido, ni mucho menos. Y todos estos temas, de alguna forma, sí lo incluyen. No quiero hacer spoiler, pero allí un juez se enfrenta al dilema de firmar una sentencia elaborada por un sistema de inteligencia artificial, que analiza miles de precedentes y sugiere la pena estadísticamente más adecuada. La pregunta central de esta película: ¿quién juzga cuando juzga a la máquina? Interpela al núcleo mismo de derecho procesal penal, porque el acto de juzgar, en su sentido jurídico, es una manifestación de la potestad, del potestas, ¿no?, y de prudencia, un ejercicio de razón práctica, no de cálculo, que decíamos antes. Y luego hay otra noticia, más que una película, que también sirve para reflexión,
y a modo de colofón, que me parece muy interesante, que es que puede parecer que no hay mucho derecho detrás y yo creo que más bien lo contrario, hay muchísimo derecho detrás, que es el caso de un adolescente belga que un sistema de inteligencia artificial pues bueno, fue dialogando y le convenció o la upó a que se sacara la vida. Y finalmente así ocurrió. Un adolescente hablando con el sistema de inteligencia artificial, pasan unos días y saca la vida. Aquí hablamos de la culpabilidad e incluso quizás de una posible culpabilidad distribuida. Porque claro, es previsible que eso pueda ocurrir. La conducta generadora del resultado está distribuida entre múltiples agentes, entre múltiples capas de programación. Hablamos de la responsabilidad del Estado. Quizás hay que legislar esto. ¿Puede un menor o debe un menor tener acceso a sistemas de inteligencia artificial? Y la responsabilidad del programador. ¿Debe el programador prever el riesgo psíquico y poner mecanismos de alerta? La responsabilidad del proveedor, la plataforma. ¿Debe permitir, como decía, la interacción sin controles de edad o sin control de salud mental? Imagínense, puede ser especialmente gravoso para una persona con problemas de salud mental, ¿no? Entonces, quería dejar esas dos cosas porque, como digo, a modo de cierre, creo que sí sirven eh, para que puedan continuar pues, con el debate. En definitiva, la inteligencia artificial no destruye el derecho ni el derecho penal, lo desafía a reconstruirse en clave de responsabilidad sistémica y ética humanista. Pero la justicia penal del futuro debe elegir o se convierte en un procedimiento técnico, gestión de riesgos, o reafirma su esencia como acto moral de reconocimiento de la libertad humana. Como juristas debemos impedir que la eficiencia sustituya la justicia. Porque como advertía Ferrajoli, todo poder que no encuentra resistencias a las garantías degenera en arbitrariedad. El algoritmo sin control es precisamente eso, un poder sin rostro. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta, cualquier cuestión. Agradecemos al profesor Tuxin por su brillante exposición y a todos los asistentes por su interés y participación activa. También aprovechamos este espacio para agradecer al doctor Carlos Verdugo Sánchez, presidente del Colegio de Abogados de Cañar, y al doctor Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados de Azuay, por acompañarnos a esta valiosa jornada. Ahora sí, dejamos abierto el espacio de dudas y preguntas que tengan que hacer al doctor Tuxin. Con gusto, Alexandra. Muchas gracias. Bueno, buenos días acá en España, no sé qué, que ahora estén, creo, capaz ya la nochecita o llegando a la nochecita. Bueno, primeramente felicitarle, mi querido doctor, y a la organización, ¿no? Estos temas novedosos y actualísimos nos abren mente en algunas cosas que creemos todavía muy lejanas y total no nos damos cuenta que ya nos están atrás, atrás nuestro, o sea, nos adelantaron demasiado. Y también abrirnos el pensamiento, al menos a mí digo, caramba, si ahora pasa esto, ¿qué va a pasar con mis hijos, con mis nietos y así? O sea, llegamos a ver carros volando. Pero bueno, mi pregunta, mi estimado doctor, o mi inquietud, no sé, tal vez si usted leyó o conoció, hay una sentencia muy actual, me parece que es en Inglaterra, sobre inteligencia artificial, en donde, no le tengo el número aquí porque no estoy en mi oficina lastimosamente, pero en esta sentencia me parece que es de alguna corte de Inglaterra, en donde hacen un análisis bastante extenso sobre la inteligencia artificial y condenan a varias intervinientes de ella, inclusive a parte del Estado, por cuanto se manifiesta en general o en conclusión, digamos así, que al haber utilizado inteligencia artificial ni siquiera se dieron cuenta de que la normativa y que los argumentos estaban errados. Entonces,
Entonces, en base a esta situación, claro, usted nos dice, y creo que sí, ¿no? La inteligencia artificial va a ser un auxiliar y que va a ayudarnos un montón, pero también nos puede llevar a cometer estos errores que por un momento dado van a ser sancionados en contra de la persona que utilizó aquella inteligencia artificial, como hubo el caso de esta sentencia. Eso por un lado. Y por otro lado, doctor, otra inquietud, para luego no cortar, el hecho es de que efectivamente, como usted dice, por principio de legalidad y otros principios, va a tener que crearse, porque la sociedad va conjuntamente con la tecnología que va avanzando, ¿no? Y se tendrán que crear nuevos tipos penales. Pero no solamente creería yo que crearse nuevos tipos penales, sino reformarse los que ya tenemos. Le pongo un ejemplo clarísimo. Yo estoy siguiendo un PhD en México y en mi investigación estoy tratando sobre el prevaricato. Y claro, en Ecuador el prevaricato nosotros lo tenemos como una base subjetiva al dolo. En España es buenísimo lo de ustedes, y yo estoy haciendo justamente la comparación, la tienen también como subjetivamente por culpa. Entonces acá es muy difícil probar el dolo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando este juez, este administrador de justicia, eh, dentro de este tipo penal diga, ah, no, es que yo utilicé inteligencia artificial? Entonces va a ser una compleja situación porque por un lado no tenemos normativa para vigilar la inteligencia artificial y por el otro lado no le podemos sancionar a este juez, primero en base a esta primera circunstancia y la segunda es que no tenemos culpa, sino simplemente dolo estrictamente y es casi imposible de probar. Sí, entonces, estas dos circunstancias, ¿qué opina, doctor? Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Alexandra, por tus preguntas muy interesantes, ambas. En relación con la primera, efectivamente, ha habido, no solo en Reino Unido, sino especialmente, yo he leído muchas de Estados Unidos de América, muchísimas sentencias de juristas, de abogados, y efectivamente han sido sancionados. Aquí la respuesta es muy clara y tiene mucho que ver con la sesión de hoy. Decía yo antes, la objetividad crítica, lo de como juristas nos podemos apoyar en una redacción, pero luego debemos revisarla, debemos modificarla, debemos verificar los datos y si no, ¿quién es el responsable de eso que está presentando? Obviamente somos nosotros como juristas y de hecho en nuestra responsabilidad, nuestra ética profesional, que quizás los códigos de ética profesional deben ser revisados, los que aún no han sido, que muchos ya han sido, deben ser revisados en cuanto a este aspecto, ¿no? Eh, ¿Por qué a un abogado aparte del conocimiento, el abogado, el jurista, tiene una responsabilidad detrás muy importante, que a veces no le damos el valor que tiene. Y esa responsabilidad, a veces habrán escuchado esto, solo me ha hecho un papel, pero no es el papel, es la responsabilidad del abogado. Entonces, esa responsabilidad no es que la podemos tener cuando nos interesa sí y cuando no nos interesa no. Va intrínseca al cargo. Y esto lo enlazo con lo que decíamos. ¿Queremos delegar en la inteligencia artificial? Entonces ahí sí te va a haber miedo, porque entonces delegamos de nuestros cargos. No, ¿verdad? Entonces necesitamos convivir con nuevas herramientas, ni más ni menos, con objetividad crítica, que como juristas es lo más sagrado que debemos tener. Y luego, efectivamente, con lo de los nuevos tipos penales, me gusta mucho esta pregunta, muy rápidamente la contesto. Eh, en general, no solo con esto, con las nuevas tecnologías, que a mí como buen comprar me apasionan, eh, tengo un dilema personal que es el siguiente. A veces uno reflexiona y dice, es necesario crear
pues, por ejemplo, nuevos derechos fundamentales, nuevos derechos humanos, nuevos, en este caso, tipos penales. Pero luego te vuelves a sentar, vuelves a pensar, ¿no? Y dices, no, lo que existe basta de sobra. Simplemente hay que hacer una aplicación muchas veces quirúrgica de la norma, una interpretación, un análisis más profundo. Realmente, ¿qué es o sea, hay para mí principios básicos del derecho, esto me parece precioso, la dignidad, la libertad, la justicia. Poco más que con eso tenemos la respuesta si queremos, si queremos dedicar tiempo a reflexionar y si queremos la respuesta a todos estos nuevos fenómenos, ¿no? Entonces, efectivamente, seguramente no hagan falta nuevos tipos penales. Totalmente de acuerdo contigo, sino que hace falta repensar los que tenemos y reescribirlos adaptados a la nueva realidad, ¿no? Sobre todo con pozo. En estos nuevos temas hace falta mucho pozo. Hace falta tranquilidad, porque existe una furia legislativa en los países, en los estados, para no quedarse ninguno el último. Calma, calma, porque ni siquiera sabemos lo que es, lo que no es, cómo aplica, cómo no aplica. Calma. Y cuando ya sepamos, pues lo aplicaremos o lo regularemos como se deba regular o no, porque igual es suficiente lo que tenemos. Vale, no sé si te he contestado. Doctor, únicamente como una herramienta de apoyo en el ámbito penal, de la misma forma que un Excel o Word, un error es culpa del operador o podría llegar a ser considerada como una fuente confiable y certificada de datos y opiniones estadísticas para la toma de decisiones. ¿Y usted qué consecuencias implicaría en cada una? Sí, bien, la inteligencia artificial puede asumir dos roles muy distintos, especialmente en el sistema de justicia penal, desde auxiliar hasta fuente confiable y certificada. Ahora bien, en base a lo que hemos expuesto y en base, y no sé muy corto que me extiendo mucho, en base al principio de proporcionalidad, ¿realmente es necesario? Estoy respondiendo a la segunda pregunta. ¿Realmente es necesario implantar sistemas de inteligencia artificial cuando la base de la decisión es muchas veces todos hemos estado en juicios o hemos visto juicios, ya sean como abogados, como jueces, como fiscales? ¿Cuál es la diferencia muchas veces entre condenar y no condenar? El tono de la voz puede ser, cómo se dirige el acusado al tribunal. O sea, hay una serie de circunstancias muy difíciles. Una fuente confiable es una fuente certificada. Te puedes ir a hacer borradores para hacer una estructura mejor, para utilizar una palabra, para un sinónimo de... Sí, pero hasta ahí. La doctora Janet Escalada, y con su participación culminaríamos la jornada de preguntas, el espacio de preguntas. Sí, Buenos pueden días, clasificarse... doctor. Ah, sí, Primero le felicito por esta excelente charla que nos ha dado. Nos invita a reflexionar sobre el valor de la ética en nuestra conducta como abogados, en cualquier ámbito que nosotros nos desenvolvamos. Yo soy abogada litigante. Mire, yo le comparto algo, ¿no? La inteligencia artificial yo la utilizo muchísimo en el ámbito académico. Soy profesora en la Universidad de Cuenca. Me ayuda muchísimo y también para lo que son algunas causas que tengo. Pero la inteligencia artificial es solamente una herramienta de apoyo. Y lo más esencial, lo que usted lo ha dicho muy bien, es la ética. Tuve un caso que trabajé durante muchos años de falta al deber objetivo de cuidado
comúnmente conocido como negligencia médica. Me pasó una situación que algún rato la haré público, en el sentido de que un agente de fiscalía fundamentó el pedido de archivo de la causa copiando, literalmente, copiando los escritos de los procesados. Y luego, ante mis quejas, delegaron a otra agente fiscal. La otra agente fiscal asimismo pidió el archivo copiando lo que copió la otra agente fiscal. Entonces, mientras haya ese nivel de trabajo, nunca va a haber justicia. Entonces, y esto de las corrupcional aquí en el Ecuador, en varios casos, no solamente en el ámbito penal, también hemos visto en el ámbito de laboral, en civil, que a veces copian, hasta se olvidan de poner los nombres de las partes procesales, de cambiar los nombres de las partes procesales. Entonces, la parte de ética es fundamental. Y yo pienso que si las personas se ponen en esa situación y no están aplicando la justicia como se debe, sí se debería normar, se debería sancionar de alguna manera, de manera ejemplar, para frenar esta clase de abusos en los cargos que están desenvolviendo. Muchas gracias, doctor, y nuevamente le agradezco porque nos ha invitado a reflexionar sobre el valor de la ética. Gracias, Janet. Efectivamente, lo que dice Janet, yo creo que es compartido en gran parte de la justicia, ya sea en España o en Ecuador, muchas veces usar modelos y ni siquiera complementarlos bien, lo cual me lleva a lo que decía antes, al ejemplo que yo ponía del dibujo de la planta de un juzgado. Estamos ahí como para hablar de inteligencia artificial. O sea, no, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Para cierre de esta jornada, damos la palabra a Catalina Bajaña, gerente de vinculación corporativa e institucional de ICAT Business School en Ecuador. Muchas gracias, Erika. Bueno, en nombre de ICAT Business School queremos agradecer profundamente al doctor Ricardo Morales, defensor público general, representante de la Defensoría Pública, al doctor Carlos Verdugo Sánchez, presidente del Colegio de Abogados del Cañar, y al doctor Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados de la SUAY, por su apertura y compromiso con la formación continua en temas tan relevantes como la inteligencia artificial y su impacto en el derecho penal. Aprovecho también para invitarles a conocer más sobre nuestro máster oficial en inteligencia artificial aplicada al derecho penal, cuya convocatoria estará abierta para enero del 2026, pero pueden matricularse desde